es una de las noticias que venimos dando. Ayer salían titulares, hoy de nuevo la investigación sobre el programa Prevención del Suicidio Cicerón, desarrollada en el Hospital Costa del Sol, ha sido premiada por la beca Hestia. Este estudio, que tiene como objetivo analizar los resultados de este programa, es un proyecto de colaboración entre la Unidad de Gestión Clínica de Salud Mental del Hospital Clínico Universitario Virgen de la Victoria y el Hospital Costa del Sol. Uno de los responsables de este trabajo, de este programa Cicerón, es el psicólogo Miguel Guerrero, que lo tenemos al otro lado del teléfono. Miguel Guerrero, muy buenos días. Hola, muy buenos días, Joaquín. Le decía que, bueno, cuando le he llamado le felicitaba porque es para estar de enhorabuena, ¿no? Pues sí, la verdad que ha sido una noticia muy positiva porque, bueno, cuando uno se presenta o presenta algún programa, algún proyecto en alguno de los becas, que pues siempre tiene uno la esperanza de que pueda recibir algún premio, sobre todo por el reconocimiento y por utilizar esa dotación económica del premio para que redunde positivamente en el programa, pero fue una sorpresa, realmente fue una sorpresa porque no teníamos, es un programa demasiado joven como para que las tuviéramos todas con nosotros, pero finalmente el 1 de junio se pusieron en contacto con nosotros y el tribunal, pues bueno, había fallado en darnos ese premio, que es bienvenido, evidentemente. Quiero decir que Miguel Guerrero es el responsable de este proyecto, es el psicólogo clínico, pero también es profesional que también coordina la unidad de prevención de suicidio en el Hospital Costa del Sol, ¿no? Sí, nosotros desde 2018 llevamos en marcha un programa específico para la prevención de la conducta suicida, que como tú bien has dicho al principio, es un programa de colaboración de ambos hospitales, del Hospital Clínico Universitario de Málaga y el Hospital Costa del Sol, pero claro, físicamente el programa sí se encuentra ya dentro del programa, dentro del propio Hospital Costa del Sol, y desde ahí hacemos todo el tipo de estrategias preventivas para los colectivos o las poblaciones de riesgo de conducta suicida, y fundamentalmente para aquellas personas que ya han manifestado algún tipo de ideación suicida o han realizado algún intento de suicidio. Y es ahí donde atendemos a este tipo de pacientes para hacer una contención psicoterapéutica en una ventana temporal que oscila entre año y año y medio, que es el tiempo que sabemos donde existe más riesgo de repetición de intentos de suicidio, o bien personas que están ideando activamente el querer quitarse la vida, pues evitar evidentemente que pasen al acto y evitar esa situación de peligro. Le pregunto porque usted lo ha comentado, el intentarlo de nuevo, decía. Normalmente el que se suicida y no lo consigue es un acto repetitivo, eso, o sea, es decir, lo va a seguir intentando. Mira, dentro de todos los factores de riesgo, que son situaciones o condiciones en las que sabemos que si se dan, aumentan el riesgo, la probabilidad de que una persona pueda suicidarse, el factor más predictivo, digamos el factor de riesgo más predictivo que tenemos es un intento de suicidio previo. Es decir, una persona que realiza un intento de suicidio multiplica casi por 40 veces el riesgo de poder reintentar, y evidentemente pasan a ser, diría que la principal población de mayor control y de mayor riesgo, precisamente las personas que lo intentan. Y sabemos que entre esa ventana temporal que te he dicho, de 12 meses, 18 meses, es donde es más probable que pueda ocurrir el reintento. Y evidentemente uno de los objetivos prioritarios y básicos del programa Cicerón es evitar efectivamente que estas personas vuelvan a intentarlo, porque normalmente a cada riesgo, a cada intento de suicidio que tiene una persona, se añade cada vez más carga de riesgo. Y es más probable y más posible incluso la propia muerte. Es algo que cuando alguien oye que se ha suicidado alguna persona, y si es conocida o allegada, uno se pregunta el por qué y realmente porque suicidarse, aunque es un acto que lo hemos oído y sucede y ustedes lo están investigando, realmente es un poco contra nuestra propia naturaleza de supervivencia, ¿no? Efectivamente, el suicidio, uno de la complejidad que tiene este fenómeno psicológico, que además uno de los motivos principales es que es multicomponente, multifactorial, es decir, no solamente ocurre por una única causa, suele ser confluencia de varios factores que aluden tanto a factores biológicos, factores psicosociales, factores psicológicos y demás, pero es verdad que lo llamativo de esta conducta es que llega produciéndose, se produce desde el principio de la humanidad, desde que somos conscientes del concepto de la vida y de la muerte, es que atenta contra el propio sentido de supervivencia
y contra la propia conducta de supervivencia del ser humano. Pero y hay algo que es muy contraintuitivo. Por eso las personas, por ejemplo, los familiares allegados de personas que fallecen por suicidio, que se denominan supervivientes, también pasan a ser una población de riesgo, porque el duelo que tienen que elaborar con este tipo de muertes todavía añade más carga de sufrimiento, precisamente por no entender el porqué, y obviamente es que tampoco lo sabemos. Una de las cosas claves es que el paciente cuando fallece lamentablemente por suicidio, sus motivaciones, sus deseos y las causas que lo han llevado, eso se lo lleva con él. Y nosotros lo único que podemos hacer es una construcción hipotética que se puede acercar mucho a la realidad, pero no es realmente la realidad. Y ese porqué es algo que a los supervivientes, por ejemplo, lo llevan arrastrando mucho tiempo, y también en este programa intentamos darle atención para que puedan olvidarse de ese porqué y puedan aceptar un poco y conocer las condiciones que están asociadas al suicidio y puedan superar ese tipo de duelo que es muy, muy, muy traumático. Dice que en su programa, con su implementación, lo que buscan también es en reducir el nivel de desesperanza, aumento del sentido de la vida o razones de vida. Dice, y por supuesto el incremento en el sentido de pertenencia y el apoyo social percibido. ¿Os puede explicar un poquito esto? Mire, estos son variables, como le he dicho, los factores de riesgo. Antes le comentaba el del intento de suicidio previo, pero otros factores de riesgo que también han demostrado la evidencia científica en los últimos años de producción de todos los grupos de investigación que invierten en el suicidio, es que hay ciertas condiciones que sabemos que se repiten de manera bastante frecuente en todos los pacientes que se encuentran inmersos en la conducta suicida. Por ejemplo, el nivel de desesperanza es también una variable muy, muy predictiva. Esto significa cuando una persona está en una situación de sufrimiento emocional o sufrimiento psicológico y se añade la desesperanza en el sentido de que la persona cree que esa situación no va a cambiar, que va a ser interminable, que va a ser insuperable y que haga lo que haga en su vida no va a poder cambiar ese sentido, ese destino, obviamente empieza a aparecer la idea de suicidio como una salida, como una opción válida. Y eso altos correlacionan también con mayor riesgo de suicidio. Entonces, fundamental en cualquier objetivo de intervención psicoterapéutica es precisamente darle esperanza, infundir esperanza a las personas para que crean, se den otra oportunidad, no tomen esa decisión tan drástica y que sepan que puedan estar viviendo una situación que ellos puedan estar percibiendo como final, pero realmente sea transitoria. Entonces, ganar tiempo con el paciente para poder trabajar el nivel de esperanza es muy, muy preventivo. Luego, el sentido de vida, fundamental. Personas que se encuentran en un vacío existencial, que no tienen razón de vida, que encuentran que además de ese sufrimiento no hay ninguna otra motivación para que puedan seguir adelante, pues evidentemente otra variable también para trabajar. Un desarraigo social, ¿no? De repente verse como, por decirlo de alguna manera, como una isla, ¿no? Exacto. La tercera pata, que tiene que ver también, que es muy común y es un factor nuclear, tiene que ver con lo que tú comentabas del sentido de pertenencia. ¿Qué es esto? Pues las personas que se sienten solas, aisladas, en riesgo de exclusión social, que encuentran, cuando dice percibido es porque realmente puedan tener algo, personas secas, pero no las perciba como apoyo, que en muchos casos es más grave todavía. Entonces, personas que se encuentran en ese estado de soledad, sabemos que también es otro factor de riesgo bastante predictivo con respecto al suicidio. Por tanto, otro de los objetivos es que esas personas socialicen, que entiendan que no están solos, sobre todo el ofrecimiento que se hace en nuestra unidad. En este caso es precisamente dar a entender que nosotros nos preocupamos por ellos y que estamos con ellos, pero que seguramente tienen en su entorno personas que si lo comunicaran y lo expresaran, pueden formar parte de la red social de apoyo, que es fundamental. Me refiero fundamentalmente a familiares, amigos y allegados. Entonces, conectarlos nuevamente con la sociedad también tiene una estrategia muy preventiva. Una pregunta, bueno, tengo dos cuestiones. Una que estoy viendo, ¿qué son los reintentos autolíticos? Los reintentos autolíticos son cuando una persona ya se ha detectado, ya ha aparecido con una intención, con una tentativa de suicidio, pero afortunadamente la persona ha sobrevivido. Si vuelve a repetirlo, si vuelve a repetir esa conducta, se considera ya un reintento. Y diferenciamos entre primeros intentos y reintentos de suicidio. Y como ya le decía, que a cada reintento el nivel de probabilidad de muerte por suicidio se va elevando exponencialmente, sí, es muy importante controlar que si una persona no hemos podido frenarla o no hemos podido prevenir el acto, que una vez que ya lo haya realizado, es muy importante que esas personas no vuelvan a reintentarlo. Si en alguna ocasión oímos o hemos oído la expresión, estaría mejor muerto y tal, ¿de eso tendríamos que preocuparnos o no? Si alguien dice eso.
Bueno, hay dentro de la conducta suicida hay una dimensión que no todo cuando hablamos de conducta suicida nos estamos refiriendo a una ideación activa. A veces es muy frecuente, muy común, lo que llamamos técnicamente una idea pasiva de muerte, que es como tú dices, expresiones de llevo una racha muy mala, ojalá estuviera muerto. O como yo me durmiera, o quiero dormir y por la mañana ojalá no me levantara. Eso técnicamente no es una idea activa de suicidio, indica que la persona seguramente pues, está en un nivel de agotamiento emocional o de sufrimiento que habría que profundizarlo y en cualquier caso yo recomiendo siempre que incluso en ese tipo de verbalizaciones se consulte por ejemplo con el médico de atención primaria, que sí que va a estar más cualificado para poder discriminar si está en una situación de riesgo o no, pero sí es verdad que puede ser una puerta de entrada para que este pensamiento vaya evolucionando y una cosa es ojalá estuviera muerto a quiero matarme, y ese quiero matarme o quiero acabar con mi vida es lo que se considera ya una idea de suicidio, y eso realmente es una situación de mayor riesgo a la anterior. Me mencionaba, bueno, hay que decir que el premio al que le han dado ha sido dotado de 4.000 euros. Hombre, yo imagino que es más significativo que otra cosa, porque, pero bueno, algo se podrá, como yo decía esta mañana a un compañero, bueno, digo, menos es nada, ¿no? O sea, que ya sabrá él cómo invertir esos 4.000 euros. Por supuesto, no viene nada mal. Es verdad que a mí el orgullo viene más por el reconocimiento profesional de mis propios compañeros y por el hecho de haber accedido a este premio que visibiliza mucho el programa, pero es verdad que la dotación económica pues va a ser insuficiente para todo, pero sí nos va a servir, por ejemplo, para dotarnos de apoyo metodológico, de logística, que tenga que ver con el análisis de datos, que eso nos va a facilitar mucho el trabajo y realmente es bienvenido. No estamos tampoco muy acostumbrados a la financiación de este tipo de proyectos, así que no le voy a decir que no a los 4.000 euros. Lo tengo clarísimo, yo creo que cualquiera lo tiene clarísimo también. Decía usted que una de las cosas que le llamaba la atención es que, bueno, pues un proyecto muy joven que arranca, este proyecto para sacar, digamos, una tesis o sacar ya conclusiones definitivas para poder trabajar y aplicar en pacientes, ¿qué tiempo le puede llevar? Pues nosotros en este proyecto hemos abierto una ventana de un año. Vamos a empezar a reclutar pacientes a partir de octubre y vamos a estar un año atendiendo a todo este tipo de población. Cuando tengamos un tamaño de muestra, es decir, cuando tengamos población suficiente como para poder generalizar y concluir generalizar los resultados y que puedan ser fiables, pues vamos a intentar reclutar una muestra amplia. Hemos puesto un marco temporal de un año, pero podría extenderse, porque la investigación es muy importante en estos casos, que cuanto más número de personas formen parte del proyecto, pues los resultados son más sólidos. Entonces vamos a intentar reclutarlo en 12 meses, pero si tuviéramos que invertir algún tiempo más lo haríamos, y yo creo que para dentro de año y medio, finales del 2022, podríamos tener ya los primeros resultados que nos ayudarán mucho. El objetivo fundamental es que nos ayuden a implementar mejoras en el programa. ¿Sí? Esto lo que nos va a decir es si es efectivo lo que estamos haciendo, y nos puede ayudar también a generalizar a otros compañeros, a otros clínicos que se dediquen a la prevención del suicidio, pues pueden evidentemente utilizar las mismas estrategias que estamos utilizando, porque ya sabremos que son efectivas, y eso pues avanza mucho en la ciencia y en nuestro campo de conocimiento, pues evidentemente beneficia mucho también en los sistemas públicos el que se puedan mejorar los programas, y eso se tiene que hacer siempre desde la investigación, desde la práctica clínica. Entiendo, no lo voy a ocupar mucho más tiempo. Existe segmentación, me refiero, hacen estudios y más mujeres que hombres, más de un extracto social que de otro, o el suicidio no conoce ni de clases ni de nada, y no hay una segmentación, digamos, que ustedes digan este tipo de población es más proclive a ello. Sí, es cierto que cualquier persona en un momento dado puede verse envuelta en una situación de suicidio, porque realmente es una condición humana y en algún momento que pudieran dar las circunstancias. Pero cuando analizamos, por ejemplo, por segmentos de edad, pues tenemos dos grupos de riesgo de edad bastante identificados. El primero son los mayores de 65 años, porque de los 3.500, 3.600 personas que fallecieron por suicidio en el año pasado, más de 1.000 superaron los 65 años. 65. Sabemos que las personas de 65, las personas de la tercera edad son el principal el grupo de riesgo por edad, y luego el otro grupo son los adolescentes o personas jóvenes. Piense que, por ejemplo, desde los 15 hasta los 29 años es la segunda causa de muerte global en ese tramo de edad, y el suicidio en general es la principal causa de muerte externa. Entonces esos dos grupos de riesgo los tenemos muy identificados. Por género, pues el hombre tiene mayores tasas de suicidio
que la mujer, duplicándolo, bueno, cuadriplicándolo. Hay 4 veces más suicidios de hombres que de mujeres. Y eso es algo que se replica en todo el mundo, prácticamente en Occidente y en Oriente, salvo algunas zonas muy concretas. Por lo tanto, un hombre mayor de edad, de 65 años, tiene más riesgo, por ejemplo, que una mujer de 30. Aunque es cierto, como tú dices, que las mujeres suelen realizar muchas más tentativas de suicidio que los hombres. Eso es algo que es bastante paradójico, pero ocurre así. Y entonces a nosotros nos ayuda también a obtener un perfil sociodemográfico muy concreto de la población de la que estamos trabajando, pues no es muy útil también en el programa para poder ir directamente a estas poblaciones más específicas de riesgo y que las estrategias preventivas tengan más resultados. Entiendo. Bueno, pues no le vamos a ocupar mucho más tiempo. Yo quiero agradecer. No, no te preocupes. Yo quería agradecerle, sobre todo que nos haya atendido y además creo que nos ha quedado todo muy claro. Es muy llamativo, en cualquier caso, este tipo de programa, porque si no nos lo dicen, no sabemos que hay gente estudiando en este campo, ¿no? Que se me antoja que debe ser muy complicado. Por una de las cosas que usted ha mencionado, dice, cuando cuando logra suicidarse, se lleva toda la información con él, no podemos ver que ha sido el detonante definitivo, ese clic, no que por desgracia pues los lleva a lo mejor a tirarse de una cornisa o a una carretera o cosas que dices, bueno, pero es que tendría que tener miedo, ¿no? en ese momento, ¿no? ¿Usted cree ¿Usted cree que en ese espacio de tiempo habrá un momento de arrepentimiento? Pues mire, una cosa muy interesante, porque una población que para mí es muy importante y que suelo cuidar mucho son las personas que han realizado intentos de suicidio muy graves, muy letales, pero que han sobrevivido. Eso es lo que se conocen como intentos de suicidio médicamente graves, porque son personas que han estado muy cerca de morir y que prácticamente, en algunos casos por una situación de azar y en otros casos, la mayoría, por la intervención rápida de los servicios sanitarios, sobreviven. Y entonces la narrativa o el discurso de estas personas que te dicen en ese momento que estaban sintiendo, que estaban viviendo y demás, es una información que es muy útil, porque se parecen mucho a la población de suicidios consumados, pero con la posibilidad de que al haber sobrevivido no pueden comentar. Y en muchos casos muy llamativo que ellos dicen que en el momento en el que están llevando a cabo el acto suicida, por ejemplo una persona que decide precipitarse, son muchos los pacientes que me han dicho que justo cuando ya han saltado, ellos tienen la sensación de que ya se estaban arrepintiendo. Entonces debe de haber efectivamente como un clic que evidentemente es muy complejo de estudiar, porque claro, es un fenómeno que es sumamente difícil de poder entender, pero es verdad que la mente del ser humano, cuando está en esa situación inmersa de suicidio, funciona de una manera totalmente diferente a la mente que en un momento dado que pueda tener cualquier persona. Y que cuando pasan ese acto, parece como que se desconfesiona y vuelven a lograr conciencia de ese miedo, y en muchos casos, pues, evidentemente, se arrepienten, lo viven con mucha angustia, piensan que han perdido el control, creen que puede volver a ocurrirles. Entonces son cosas bastante complejas. Es verdad que también es muy probable que personas que están en estas situaciones están viviendo también trastornos psicológicos, trastornos mentales, que eso también condiciona mucho el procesamiento de la información que van haciendo en ese momento. Y eso es fundamental también. Trabajar con los pacientes que tienen enfermedades mentales o trastornos psicológicos es fundamental, porque son realmente el colectivo de mayor riesgo para poder realizar un intento de suicidio, aunque no significa que personas que tengan cualquier trastorno psicológico o trastorno mental de comportamiento vaya a necesariamente a suicidio. De hecho, la mayoría afortunadamente no es así. Pero sí es verdad que si lo vemos a la inversa, en personas que se han suicidado, han perdido la vida por suicidio, más del 90% padecían algún trastorno mental o algún trastorno psicológico en el momento del suicidio. Y eso condiciona mucho también el comportamiento de la persona, evidentemente. Bueno, pues lo debemos de dejar ahí. Miguel Guerrero, psicólogo del Hospital Costa del Sol, muchísimas gracias por habernos atendido, y seguiremos hablando, que seguro que habrá más resultados de los que podamos hablar. Estupendo, yo estaré encantado de poder compartirlo con vosotros. Muchísimas gracias, Joaquín, por la llamada. Gracias a usted.